Buenas noches, estamos en directo, estamos con el juez Silva, estamos contestando a varias preguntas y ahora mismo estamos ocupándonos del nuevo movimiento político que el juez Silva acaba de fundar hace apenas unas semanas. Le preguntaba precisamente Jesús Marañas si con ese movimiento acudiría a las elecciones europeas. Yo no soy el fundador propiamente del movimiento político, he impulsado la fundación de ese movimiento, me he implicado, he trabajado con ellos, pero yo formalmente no lo he fundado porque siendo juez no puedo fundar movimientos políticos. Si ellos así me lo piden y lo deciden, a través de ese movimiento y de la coalición que se pueda desarrollar a partir de ese movimiento, insisto, de plataformas ciudadanas muy sanas, muy depuradas, donde no hay ninguna persona que tenga la más mínima sombra de corrupción, todo lo contrario, si me lo plantearan y efectivamente lo decidieran, sí acudiría al proceso electoral del Parlamento Europeo. Sí. Jesús. Yo le he leído en alguna entrevista que dice que usted no sabe si es de derechas, de izquierdas o de centro. Entonces, ¿cómo podemos entender cuál es el punto de vista ideológico, si es que lo tiene, del movimiento Red y qué se propone con él? El movimiento de Renovación Democrática Ciudadana es un movimiento de izquierdas, no es un movimiento de derechas y puede tener un espectro de centro-izquierda a izquierda. Es un movimiento renovador, entiende sin la menor duda que no puede haber personas afectadas por la corrupción en la política, entiende que tenemos que dar por terminado el proceso de la transición con todas sus consecuencias y tenemos que ir a un espacio amplio de encuentro y de ruptura con el Estado constitucional actual. Es decir, nosotros tenemos que ir a un proceso constituyente donde una serie de grandes temas se replanteen. Uno de ellos son los acuerdos a los que se llegó por parte de determinados políticos en relación con la limitación de la deuda pública. Hay una serie de cosas que no pueden seguir manteniéndose así, hay una serie de gastos estructurales que no podemos seguir manteniendo. Los ciudadanos requieren recuperar el poder ciudadano, el compromiso ciudadano es con ellos y se tiene que refundar y restaurar. Pero usted lo que es juez y por lo que le conocemos es por el caso Blesa y por la actuación que ha habido contra usted por ese caso. Y ha dicho que la política manipula la justicia. ¿Qué propone o qué medidas concretas va a proponer a través de Red para que no se manipule la justicia? Bien, en el ámbito judicial habrá que hacer reformas importantes. La primera es tener una ley de enjuiciamiento criminal al día de hoy. Nosotros tenemos una ley de enjuiciamiento criminal del año 1882. Tenemos que replantear el proceso penal. Tenemos que marcar el proceso penal en tiempos. Tenemos que recuperar medidas importantísimas frente a los corruptos. Por ejemplo, tenemos las oficinas de recuperación de activos, que son oficinas policiales que tienen que investigar el patrimonio de los corruptos antes de que empiece el proceso. Esto tiene que ser así. Antes de que empiece un proceso penal, todos los bienes del corrupto tienen que estar localizados, intervenidos y embargados. Esto que es un hallazgo, Perdone, ¿eso no se salta el principio de la presunción de inocencia? No. Mire, la ley antimafia lo viene haciendo en Italia desde hace mucho tiempo. El convenio de Palermo lo permite. Los ciudadanos norteamericanos lo admiten esto y en Estados Unidos se aplica. Y nadie le va a dar lecciones de democracia, creo, a Estados Unidos de América, a Italia o a otros países que entienden que efectivamente los medios con los que trabajamos procesalmente son medios que marchan con tal lentitud que no podemos hacer nada. El corrupto se ríe, no hay manera de trabajar así. Y hay un factor muy importante y es que el ciudadano tiene que recuperar un poder económico de intervención ante las corporaciones. Tiene que tener la posibilidad de entrar en los mercados con una autonomía importante. Poder adquirir los bienes de consumo a un precio razonable, la cartelización, los monopolios. Hay una serie de aspectos que no están en absoluto tocados dentro del sistema legal actual y dentro del sistema económico y constitucional actual porque no ha interesado. Todo esto se tendría que replantear y desde luego el Parlamento Europeo es un escenario muy importante para replantear esto. ¿Por qué un ciudadano tiene que comprar un vehículo que en el lugar de origen vale 14.000 euros y aquí paga 25.000? ¿Qué es eso? ¿Por qué un ciudadano español tiene que pagar por determinados vehículos casi 8.000 euros más que un ciudadano británico?
Esto es un problema de la Unión Europea y se tiene que plantear en sus justos términos. ¿Pero ese tipo de medidas las va a llevar en el programa electoral de Red o son más bien de una plataforma, un bufete que defienda intereses concretos? Estas son de medidas ciudadanos que van a estar y se están modulando en el programa electoral, que yo no lo estoy haciendo, porque es un programa electoral que no hago yo, que se hace participativamente en un sentido muy amplio y ciudadano. Y un aspecto muy importante de este movimiento es que va a tener una fase jurídica en forma de una fundación o asociación que va a sostener querellas ciudadanas para proteger aquellos intereses que ahora mismo no están siendo protegidos por el Ministerio Fiscal y que relativamente están siendo protegidos por el sindicato Manos Limpias. Esto se tiene que reforzar. Tiene que haber querellas ciudadanas que protejan a los consumidores de una manera más válida, querellas ciudadanas que protejan a todos los ciudadanos que puedan estar afectados por hipotecas, por situaciones que no tienen ningún fundamento desde el punto de vista corporativo, como son las acciones preferentes, etcétera. Todo esto se tiene que plantear debidamente por el siguiente motivo. El corrupto ha dejado de responder desde el punto de vista político. Afirma que él no responde políticamente, sino solamente cuando se le condene. Por tanto, la acción política hay que llevarla a los juzgados, porque esa es la trinchera donde hay que combatir esa parte de culpabilidad, ya que no se dimite.